Diego había planeado pasar un largo fin de semana en una casa rural aislada en las montañas de Sierra Bermeja. Era un lugar encantador y rústico, rodeado de naturaleza y con un lago cerca que reflejaba el cielo nocturno. La idea de alejarse de la ciudad y desconectar del trabajo, las redes y la rutina les parecía perfecta. La casa, sin embargo, tenía una historia sombría. La última familia que había vivido allí había desaparecido sin dejar rastro. Se decía que el hijo mayor había sido visto por última vez en el pueblo pidiendo ayuda para su familia. Pero cuando la policía acudió al lugar, la casa estaba completamente vacía, como si nadie hubiera vivido en ella en años. Aquella historia había quedado en el olvido, pero había quienes aún hablaban de una presencia que deambulaba por los alrededores. La primera noche comenzó tranquila. Después de desempacar, encendieron una fogata en el exterior y charlaron bajo el cielo estrellado. Entre risas y bebidas, Clara decidió contarles la historia de la desaparición de la familia, sin saber que sus palabras alterarían el ánimo del grupo. Rosa, siempre sensible a ese tipo de historias, se sintió incómoda y se alejó un poco, observando la quietud de los árboles a su alrededor. Esa noche, mientras todos dormían, Rosa escuchó un leve susurro cerca de la puerta de su habitación. Al abrirla, se encontró con el pasillo vacío y oscuro. Volvió a cerrar, tratando de convencerse de que era el viento, pero los susurros continuaron. Ahora parecían venir de más lejos, del otro lado de la casa. La curiosidad la llevó a salir, y cuando llegó al salón, un frío inexplicable le recorrió la espalda. En el suelo frente a la chimenea, encontró algo que la hizo congelarse. Un pequeño zapato de niño, cubierto de polvo, como si hubiera estado escondido allí durante años. Al día siguiente, Rosa relató lo que había encontrado, pero ninguno le creyó. Supusieron que era una broma o que simplemente estaba asustada por la historia de Clara. Decididos a disfrutar el fin de semana, los 5 decidieron pasar el día en el lago. El agua era cristalina y la calma que se respiraba hacía olvidar el incidente de la noche anterior. Mientras nadaban, Diego se alejó un poco hacia el centro, donde el agua era más profunda. Desde allí, creyó ver algo en la orilla, una figura pequeña y sombría que parecía observarlos. Diego no le dio importancia al principio, pero cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Intrigado, nadó de regreso y les comentó lo sucedido a los demás, quienes no hicieron caso, creyendo que se trataba de una ilusión. Esa noche, cuando el grupo se fue a dormir, Clara y Andrés se quedaron en el salón hablando. Fue entonces cuando notaron algo extraño en las ventanas. Cada vez que uno de ellos giraba la cabeza, parecía que una sombra se deslizaba por la ventana del salón, como si alguien estuviera espiándolos desde el exterior. Pero cuando miraban con más atención, la sombra desaparecía. El tercer día, al levantarse, se dieron cuenta de que Marcos no estaba en su habitación. Al principio pensaron que había salido a caminar temprano, pero cuando pasaron las horas y no regresaba, la preocupación comenzó a apoderarse de ellos. Buscaron en los alrededores de la casa y el lago, pero no encontraron ninguna pista de su paradero. Al regresar a la cabaña, descubrieron algo inquietante. En la puerta de la habitación de Marcos había una serie de marcas, como arañazos, que no estaban allí el día anterior. Llamaron a la policía del pueblo, quienes prometieron enviar a un par de agentes en la mañana siguiente. Esa noche, sin embargo, el ambiente en la casa era insoportable. Nadie podía dormir y cada ruido, cada crujido, parecía ser una advertencia. Finalmente, los 4 decidieron quedarse juntos en el salón hasta el amanecer. Al día siguiente, mientras esperaban a la policía,
Diego decidió investigar un poco más la cabaña. Bajó al sótano, un lugar que hasta entonces nadie había querido explorar debido a su oscuridad y humedad. Al alumbrar con su linterna, notó varias cajas viejas y muebles cubiertos de polvo, y algo más. En una esquina había una puerta pequeña, casi oculta tras una pila de madera. Diego abrió la puerta y, para su horror, descubrió un pequeño cuarto que parecía haber sido habitado recientemente. Había restos de comida y ropa, además de varias fotos de la familia desaparecida. En una de las fotos, pudo reconocer el rostro de un niño que había visto en historias sobre la familia desaparecida. Era el mismo niño que creían que había desaparecido con sus padres, pero que claramente había sobrevivido solo y escondido durante años en la montaña. El descubrimiento fue interrumpido por la llegada de los agentes. Cuando les mostró lo que había encontrado, los agentes parecieron desconcertados, aunque uno de ellos mencionó que, hace algunos años, hubo reportes de un hombre que deambulaba por las montañas, describiéndolo como alguien solitario y errático. Esa noche, la tensión en la cabaña alcanzó su punto máximo. Finalmente, Rosa reveló que había encontrado otra pista. Un diario en el que alguien, aparentemente el niño sobreviviente, narraba sus experiencias en la montaña, observando a los turistas que se hospedaban y vigilando su hogar desde lejos. Sin embargo, los relatos se volvían cada vez más oscuros y violentos, como si el niño, ahora adulto, hubiese perdido su humanidad viviendo solo en la montaña. Esa misma noche, mientras los agentes patrullaban los alrededores, la figura del hombre apareció a lo lejos, observándolos desde el límite del bosque. Los agentes intentaron alcanzarlo, pero la figura desapareció en la oscuridad. Finalmente, aunque Marcos nunca fue hallado, y el misterioso hombre tampoco fue capturado, la cabaña fue clausurada y el acceso a esa parte de la montaña fue restringido. El caso quedó como un enigma sin resolver en Sierra Bermeja, y los amigos restantes nunca volvieron a hablar de lo sucedido, conscientes de que algunas historias es mejor dejarlas en el olvido. Esteban Soriano miraba el calendario con un extraño sentimiento de satisfacción y melancolía. Apenas 2 meses lo separaban de su retiro oficial después de casi 40 años como detective en la Brigada de Homicidios. Su carrera había sido una larga sucesión de casos difíciles, noches en vela y decisiones duras, y aunque la idea de descansar era tentadora, la inquietud seguía persiguiéndolo. Sin embargo, esa noche, sentado en su oficina, recibió una llamada que pondría a prueba cada una de sus habilidades. Un joven había aparecido muerto en el Parque de la Vega, y aunque en principio parecía una sobredosis, los detalles del caso no cuadraban del todo. El muchacho, Jaime Quintana, no tenía antecedentes de problemas con las drogas, y de hecho, sus padres lo describían como un joven callado y estudioso. En su teléfono, sin embargo, Soriano encontró mensajes extraños de un grupo que hablaba en códigos y mencionaba palabras como niveles, misiones y recompensas. Las pesquisas iniciales llevaron a Soriano al mundo de los juegos de rol en línea, un universo que apenas entendía y que le resultaba totalmente ajeno. Sin embargo, el patrón se volvía cada vez más claro. Jaime había formado parte de un grupo de jóvenes aficionados a un juego de rol extremo llamado La Noche del Infinito, un juego clandestino que conectaba a sus jugadores mediante una aplicación ilegal de realidad aumentada. Soriano no estaba solo en el caso. Contaba con el apoyo de su compañera más joven, Laura Méndez, una agente eficiente y conocedora de la tecnología, que poco a poco lo ayudaba a descifrar el complejo sistema de La Noche del Infinito. Para los jugadores,
El juego no solo era un desafío mental, también requería cumplir pruebas físicas en distintos puntos de la ciudad. Los jugadores acumulaban puntos y ascendían en el sistema jerárquico del juego según su nivel de riesgo y habilidad. Cuanto más peligrosas las pruebas, más rápido subían de nivel. Uno de los descubrimientos más preocupantes fue que Jaime no era el primer jugador en morir bajo circunstancias sospechosas. Aunque otras muertes anteriores se habían clasificado como suicidios o accidentes, Soriano comenzó a ver un patrón escalofriante. El juego parecía tener un núcleo secreto de usuarios, un grupo de alto nivel que presionaba a jugadores de menor rango para que aceptaran desafíos letales. Soriano y Laura decidieron ir tras el origen de La Noche del Infinito. Con la ayuda de expertos informáticos, rastrearon el servidor y lograron infiltrarse en los niveles bajos del juego. Soriano creó un perfil falso y con ayuda de Laura se involucró en una serie de desafíos que lo llevaban a realizar tareas aparentemente inofensivas en diferentes puntos de la ciudad. A medida que avanzaba en los niveles, Soriano empezó a ser contactado por un usuario bajo el nombre de El Oráculo, que le asignaba misiones cada vez más complejas y siniestras. En uno de estos desafíos, Soriano recibió una misión para infiltrarse en un edificio abandonado. Al llegar se encontró en una oscura sala con una única luz apuntando al suelo, donde estaba dibujado un símbolo, un círculo con líneas que recordaban una rueda. Soriano miró a su alrededor y sintió el peso de la anticipación, como si alguien o algo lo estuviera observando desde las sombras. De repente, recibió un mensaje en la aplicación. Las ruedas giran para quienes muestran lealtad. Sacrificio trae ascenso. Las investigaciones de Laura, mientras tanto, descubrieron que detrás de La Noche del Infinito estaba un grupo llamado Los Devotos del Oráculo, un colectivo que creía fervientemente en la idea de que el mundo era un gran juego, diseñado para que solo los más fuertes y hábiles sobrevivieran. Las pruebas del juego, argumentaban, eran una forma de selección natural, y los jugadores que alcanzaban los niveles más altos podían participar en rituales oscuros en los que se elegían sacrificios para elevar su estatus en la vida real. A medida que Laura y Soriano se acercaban a la verdad, comenzaron a recibir amenazas. Uno de los mensajes de advertencia decía: si continúan, entrarán en el último nivel. Nadie sobrevive al último nivel. Para protegerse, ambos hicieron todo lo posible por mantener un perfil bajo y trabajaron en secreto, alejándose incluso de sus propios colegas para evitar filtraciones. A pesar de las amenazas, Soriano y Laura reunieron suficiente evidencia como para obtener una orden judicial y rastrear la dirección IP de El Oráculo, el supuesto líder del grupo. Con la orden en mano, Soriano y Laura localizaron a uno de los jugadores de alto rango, un joven llamado Andrés, que resultó ser una pieza clave. Andrés reveló que había alcanzado el nivel élite y que en su última misión fue llevado a un edificio subterráneo en las afueras de la ciudad, donde presenció una ceremonia que lo marcó para siempre. La ceremonia involucraba a 3 personas encapuchadas y al oráculo, quien tenía el control absoluto del grupo. Andrés relató cómo uno de los jugadores fue seleccionado para ascender y que al final de la ceremonia, el joven fue envenenado bajo el pretexto de una prueba final. Soriano comprendió que los jugadores sacrificados no eran más que víctimas de asesinatos fríamente calculados. Con esta nueva información, los detectives decidieron infiltrarse en la próxima reunión de los devotos. La noche de la reunión, Soriano y Laura se prepararon como jugadores de nivel bajo, llevando consigo cámaras ocultas y micrófonos.
El ambiente era oscuro y tenebroso, con el eco de susurros que rodeaba el espacio. Los participantes estaban vestidos de negro y llevaban símbolos del juego grabados en sus brazaletes. En el centro de la sala, un hombre alto, con una máscara que ocultaba su rostro, se hizo llamar el oráculo y comenzó a dirigir la ceremonia. Los detectives observaron cómo se seleccionaba a un nuevo jugador para ser probado. Soriano se adelantó en el último momento, declarando que él asumiría el lugar del sacrificado, con la esperanza de ganar suficiente tiempo para que llegara el equipo de apoyo policial. En ese tenso enfrentamiento, Soriano confrontó al oráculo, revelando su identidad como detective y exigiendo que todos los presentes dejaran sus armas y se entregaran. Sin embargo, el oráculo reveló que sabía todo sobre Soriano desde el principio. ¿De verdad pensaste que ibas a descubrir nuestros secretos sin consecuencias?, le susurró al oído, mientras le mostraba un cuchillo. La policía irrumpió en la sala justo a tiempo, pero el oráculo y varios miembros del grupo lograron escapar. Soriano, herido, vio cómo el líder se esfumaba en la oscuridad, pero logró capturar a varios jugadores de rango alto que no tuvieron la misma suerte. Con la detención de varios miembros de los devotos, el caso fue resuelto, aunque el oráculo nunca fue encontrado. Soriano pudo retirarse después de aquel último y complejo caso, con la satisfacción de haber evitado que más jóvenes cayeran en las garras de la Noche del Infinito. Aunque el líder escapó, su estructura había sido destruida y los devotos no volverían a atormentar a la ciudad. Alonso cerró el caso con la sensación de haber enfrentado a un enemigo mucho más oscuro y complejo de lo que nunca había imaginado. Un adversario que tal vez nunca dejaría de acechar en las sombras, esperando su oportunidad de renacer.